Bendiga grandemente, mis queridos amigos. Nos queremos saludar en el amor del Señor en esta hora de la tarde, muy contento de poder tener el privilegio de predicar el Evangelio, porque para nosotros los predicadores hablar de la Biblia no es una carga, no es simplemente una imposición, sino que es un honor el poder pararse aquí sabiendo que somos pecadores pero redimidos por la sangre de Cristo. Para nosotros es un honor el poder predicar acá, predicar afuera de un hospital, predicar en una casa, predicar en una cárcel, querido amigo, en cualquier lugar donde nosotros podamos anunciar el Evangelio, para nosotros es un honor. Es por eso que cuando nos paramos acá tenemos esa convicción. Hay gente que dice, los cristianos predican con tanta convicción, es que estamos hablando la verdad. Estamos hablando del Evangelio. Es por eso que la Escritura dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es por eso que el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por eso que cuando predicamos la palabra de Dios tenemos tal seguridad, porque no estamos hablando acerca de las teorías marxistas, leninistas, ni tampoco estamos hablando de filosofía política de derecha, sino que si nos paramos acá, nos paramos a hablar con la convicción que estamos hablando la palabra de Dios. Y es que, digamos, queridos amigos, es para nosotros un deleite el anunciar el Evangelio, porque a Dios, dice la Biblia ahí en Primera de Corintios, ahí en el capítulo 1, en el versículo 19, en el versículo 21, dice la Biblia de que a Dios le plació el salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Después dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es poder de Dios. Así que, amados amigos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, sabemos que esta es la manera que Dios usó para que los hombres puedan ser salvos. Dios usa el Evangelio para que la gente pueda creer. Ahora, el texto dice que a Dios le plació el salvar no a los incrédulos, sino que a los creyentes por la locura de la predicación. Querido amigo, la palabra de Dios va a causar un efecto en aquellos que creen en la palabra de Dios. Si hay alguien que no cree en Dios, si hay alguien que es ateo, que es escéptico, que es agnóstico, que no cree en las cosas de Dios, la palabra de Dios no puede hacer un efecto en esa persona. Pero en aquel que tiene la disposición, en aquel que tiene el corazón enternecido, tiene sumisión a la palabra, esta palabra puede provocar fe en ese corazón. Es por eso, querido amigo, que usted tiene que pedirle a Dios que Dios coloque en usted el deseo de creerle a la palabra de Dios. Hay muchas personas que realmente son impresionantes. Dicen: no creo en la Biblia, pero creen en el tarot. Dicen: yo no creo en la Biblia, pero sí se lee en la suerte. Una cosa de loco, porque dicen: no, la Biblia fue escrita por hombres, pero sí va donde la gitana para que le lea la suerte. O sea, prefiere creer en esas cosas que creerle a la palabra de Dios. En cambio, nosotros creemos, y lo hemos visto a través de la historia, hemos visto gente transformada, hemos visto personas transformadas por el poder de Dios, querido amigo, que han creído al poder de la palabra y la palabra los ha transformado. Dios usa la locura de la predicación para que la gente conozca a Cristo. Ahora, esto es locura para los que se pierden. Ya si una persona ve la predicación como una locura, ve algo sin sentido en la exposición de la predicación, es porque ese es un síntoma, esa es una señal que esa persona está, querido amigo, en un estado de perdición. Ahora, si usted recibe la predicación, si usted oye la predicación y siente respeto y siente reverencia hacia la exposición de la palabra, es porque Dios tiene un plan con usted para salvarlo. ¿Sabía usted, querido amigo, que Dios sabe los que se van a salvar? Nosotros no sabemos, porque nosotros somos limitados.
Nosotros no sabemos lo que va a pasar en unos minutos más, porque tenemos una limitación. Pero el Dios de la Biblia tiene un atributo, tiene una característica, tiene una cualidad, que Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso, predicador? Que Dios conoce el futuro, que Dios conoce el presente, que Dios conoce el pasado, que Dios conoce los probables futuros, que Dios sabe los futuros objetivos. Dios sabe todo y Dios sabe los que se van a salvar. Por ejemplo, aquí nosotros estamos predicando y nosotros estamos anunciando el Evangelio. Y yo no sé si usted se va a salvar, yo no sé si usted va a perseverar en Cristo, yo no sé si algún día usted va a cambiar realmente su manera de vivir y va a vivir por la fe en el Hijo de Dios. Yo no lo sé. Yo lo miro a usted y usted me mira a mí y usted no sabe cómo está mi condición espiritual. Pero cuando Dios te mira, cuando Dios te observa, Dios sabe finalmente a dónde vas a pasar la eternidad. Si te vas a ir al cielo eterno o te vas a ir al infierno eterno. Y donde nosotros no sabemos que se van a salvar, nosotros sí sabemos que hay uno que salva, y ese es Cristo. Y por eso venimos a predicar, porque no queremos que te pierdas, porque no queremos que te vayas a la condenación eterna, porque Dios quiere salvar tu alma. Ahora, la Escritura es clara. La Escritura enseña con clara, objetividad, querido amigo, de que Dios salva por medio de una persona, y esa persona se llama Jesucristo. No existen muchos caminos, no existen muchas maneras de salvarse. Hay un proverbio secular que dice que todos los caminos llegan a Roma. Queridos, todos los caminos llegan a Roma, pero un solo camino llega al cielo. Ese camino se llama Jesucristo. San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, amado amigo, si usted quiere salvarse, si usted quiere tener vida eterna, si usted quiere asegurar su alma para que usted vaya al tercer cielo y estar con Dios por los siglos de los siglos, usted necesita recibir a Cristo. No es lo mismo tener una religión que tener a Cristo. Por mucho tiempo la Iglesia Católica enseñó esta herejía, que aquel que tenía la Iglesia Católica era salvo. Eso es mentira, amigo. Porque la Iglesia Católica, ni el Papa de Roma, ni los santos murieron por ti en la cruz. Yo no morí por ti en la cruz. El pastor evangélico no murió por ti en la cruz. Pero hay uno que murió por ti en la cruz, y es el Hijo de Dios, es Jesucristo de Nazaret, es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Él murió por ti en la cruz. Así que no confundamos la religión con Jesucristo. Usted puede tener religión y usted puede estar sin Cristo. Es por eso que nosotros tenemos que recibir a Cristo. Es por eso que tenemos que recibir al que murió por nosotros en la cruz. Es por eso que tenemos que aceptar la obra de Cristo en nuestro corazón para recibir la vida eterna. Esto lo entendió, querido amigo, hace unos 500 años atrás, específicamente 505 años atrás. Esto lo entendió el monje agustino que se llamó Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote católico. Martín Lutero era un teólogo católico. Martín Lutero era un predicador católico que enseñó por años en Alemania, en Wittenberg. Enseñó, querido amigo, la palabra, pero él en un principio, como la mayoría de los católicos, creían que la salvación venía por medio de la Iglesia Católica. Hay gente que dice, predicadores, que tengo 15 años en la Iglesia Católica, tengo 20 años en la Iglesia Católica, ¿cómo voy a renunciar a mi religión? Es que aquí nosotros no estamos predicando una religión. No te estamos diciendo deja la Iglesia Católica para adoptar otra religión, porque la religión no salva, amigo. Martín Lutero pensaba que la salvación venía por la Iglesia Católica. Entonces se cuestionó, porque comenzó a leer la Biblia, porque leyó la palabra de Dios, porque leyó Hechos capítulo 4 versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces leyó el texto y no vio
no vio que dijera nada acerca de la Iglesia Católica. Entonces dijo, pero ¿cómo si aquí la Biblia dice que solamente Cristo salva? Y también en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces dijo, aquí no se menciona a María, aquí no se menciona a los santos, aquí no se menciona al Papa de Roma. Entonces él entró en una tremenda crisis. Este sacerdote católico agustino, si él aceptaba lo que la Biblia decía o seguía fiel a la tradición de la Iglesia Católica. ¿Sabe qué es lo que venció en él? Venció la fe en la palabra de Dios. Renunció a la Iglesia Católica, fue perseguido por el emperador Carlos V, fue perseguido por el Papa León X, pero él sabía que su mayor bendición venía de creerle a la palabra de Dios. Así que, querido amigo, en esta tarde ten claro que si tú quieres ser salvo, no basta con que tú vayas a la iglesia evangélica, no basta con que tú seas un religioso. Aquí lo que cuenta es que tú tengas la fe en el Hijo de Dios, es que tú creas en la justicia que viene por medio de la fe en el Hijo de Dios. Así lo entendió Juan el Bautista hace 2000 años atrás. Juan el Bautista era un profeta de Dios, era un hombre de Dios, y cuando vio a Cristo, ahí en San Juan capítulo 1 versículo 29, Juan el Bautista vio a Cristo, y cuando lo vio dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tremendo, amigo. Vio que Cristo podía borrar no solamente los pecados suyos, sino que él entendía que Cristo podía quitar el pecado del mundo. Querido amigo, Cristo no solamente tiene el poder para quitar tu pecado, sino que para quitar el pecado de tu esposa, el pecado de tus hijos, el pecado de Puente Alto, el pecado de Chile, el pecado del mundo, porque el Cristo que predicamos tiene poder para vencer al pecado, tiene poder para vencer al diablo, tiene poder para vencer a los demonios, porque el Cristo que predicamos tiene todo el poder. Lamentablemente la Iglesia Católica para esta fecha que se viene, la Semana Santa, muestra a Cristo como solamente casi como sufriendo eternamente en la cruz. No, Cristo murió una vez en la cruz y dice la Biblia que al tercer día resucitó. El Cristo que enseña las Escrituras es un Cristo victorioso. Es por eso que el apóstol Pablo, ahí en la Escritura, ahí en Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Querido amigo, Jesucristo tiene el poder para vencer siempre. Él venció al diablo, Él venció al pecado, Él venció a la muerte y Él puede vencer tu pecado. Juan el Bautista dijo, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay gente que tal vez dice, predicador, yo tengo tanto pecado. Usted supiera las cosas malvadas que he hecho. He actuado impíamente, he actuado perversamente. ¿Acaso Dios podrá borrar mi maldad? Sí. La sangre de Cristo tiene un poder ilimitado, tiene un poder extraordinario que puede borrar el más vil pecado que tú hayas cometido. Hay personas que toman otro rumbo y dicen, tengo tanto pecado que quiero redimirme. Ve que hay gente que dice, desde hoy día tomo la decisión de redimirme. Entonces se vuelven filántropos, le dan a los pobres. Algunos traficantes que se han hecho multimillonarios, no solamente aquí en Chile, sino que en el mundo, tratan de redimirse, de lavarse, de limpiarse, dándole dinero a las personas pobres en la población, en los campamentos. Y ellos creen que con eso pueden quitar la culpa de sus mentes. No pueden, querido amigo, porque el hombre no puede borrar sus pecados por medio de sus obras, porque el profeta Jeremías dice la Escritura, ahí en Jeremías capítulo 2 versículo 22, que aunque te lavares con lejía y amontonares jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice Jehová. Así que, amigo, si tú quieres que Dios borre tu pecado, tú tienes una sola opción: volverte a Cristo.
Predicador, pero no habrá otra opción. No. Las buenas obras no quitan tu pecado. El comportamiento moral no quita tu pecado. Lo único que Dios acepta es la obra de Cristo en la cruz. Ahora, si tú rechazas esta obra que Cristo hizo por ti en la cruz, que la hizo por amor, porque así lo testifica la Escritura, ahí en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que Cristo hizo en la cruz fue por amor, porque te ama, porque no quieres que tú te vayas al infierno, porque dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús fue perfecto, Jesús fue inmaculado. Y entonces, ¿por qué murió en la cruz? Por amor a tu alma. Mira, por amor Jesús fue crucificado. Por lo tanto, aquellos que reciban a Cristo, como dice la Biblia, ahí en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, tú serás salvo. Si tú recibes a Cristo, tú vas a recibir la vida eterna. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ahí en San Juan capítulo 3, versículo 36, dice la Biblia: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. No dice la va a tener, dice tiene. Es un presente continuo. Tú crees en Jesucristo, tú recibes a Cristo por la fe, y tú desde ese día pasas a ser un hijo de Dios. Pero el texto dice que más aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la ira, sino que la ira de Dios está sobre él. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que, amado, hoy día te vas bajo la ira de Dios o te vas bajo la bendición de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te animo a que en esta tarde te vayas con la paz de Dios, te vayas reconciliado con Dios, te vayas puesto a cuentas con Dios. Si tú recibes a Cristo, Dios hará de ti una nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mira qué lindo, amigo. Solamente Cristo puede hacer de ti una nueva persona, una nueva criatura. Y en el momento que tú recibes a Cristo, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Te animamos a volverte a Dios, a invitar a Cristo a tu corazón y a renunciar a tu pecado y vivir por la fe en el Hijo de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta aquí dejamos esta predicación. Y si tú quisieras que oráramos por tu vida, acércate, porque el Dios que predicamos tiene poder para salvar tu vida y cambiar tu existencia. Que Dios te bendiga.